Bueno, buenas tardes a todos. Esta ya es mi tercera charla con de TED y a pesar de eso me siento como la primera vez un poco nervioso, pero simplemente empiezo y después fluyo. Esta charla se me ocurrió un día que andaba pensando en cosas de la vida en general y me surgió una duda de algo que yo escuchaba mucho. ¿Por qué odiamos? Porque claramente, ¿quién no ha llegado a odiar en su vida? Aunque alguno quiera negarlo o hacerse el santo, todos hemos odiado a alguien o algo en nuestras vidas. Ya sea cosas más banales, como a una profesora que te caía mal y te reprobaba, o que justo llueve el día que tenías planes para salir, o a un personaje de una serie o película que no soportabas, o puede llegar a algo mucho más profundo, pudiendo llegar a odiar a alguien más, o incluso a un familiar con el que tenés conflicto y no querés ni mirarlo. Probablemente ese odio nos llevó a tener resentimiento, o en algún caso más fuerte, actuar de alguna manera distinta a lo que solemos hacer. Pero ¿por qué odiamos? ¿Qué es lo que nos lleva al odio? ¿Y qué es exactamente el odio? Según la RAE, el odio es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea, significando entonces un sentimiento de desagrado y repudio hacia algo o alguien y, como plantea la definición, acompañado de malos deseos y maldiciones en contra de este. Esta definición engloba el odio en sí, pero no responde a la pregunta de dónde viene ese sentimiento. El odio puede tener muchos posibles orígenes. Puede ir del miedo, porque aquello que nos causa terror nos hace sentir mal. O el resentimiento, porque nuestra impotencia e incapacidad nos lleva a la frustración, que también es una causa del odio. Porque sentimos que no se puede hacer más, o la sensación de amenaza, porque sentimos rechazo, desagrado y enojo contra aquello que creemos que nos puede lastimar o afectar. Hay una historia de la Biblia que ejemplifica este sentimiento. Tal vez alguna vez escucharon la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Los que no tienen que saber que la historia cuenta que Caín era el primogénito y un agricultor, mientras que su hermano era un pastor de ovejas. Se dice que los dos hermanos hicieron sacrificios a Dios y que éste solo aceptó el de Abel. Esto llevó a que Caín se sintiera celoso y resintiera a su hermano, y entonces, por la envidia y el rencor, lo asesinó. Esta historia cuenta una clara muestra de envidia y de odio entre hermanos, algo que diría que suele resultar bastante común. Obviamente no es que matamos a nuestros hermanos cada vez que nos enojamos con ellos. Si fuera así, yo ya no estaría acá, o mi hermana también ya habría muerto. Pero lo que quería decir es que es bastante usual que un hermano sienta celos u odio contra el otro. Yo opino que es bastante triste pensar eso, y que debería ser visto como normal, debería ser visto normal que los hermanos se cuiden y se quieran en ellos, no que se resientan y se odien, o que uno sienta celos del otro porque no es como él, o porque crea que él es el favorito. Otro caso de una historia que cuenta algo similar es la de Rómulo y Remo, los hermanos que se cuenta fundaron Roma. Según el mito, después de la fundación, los dos tuvieron una pelea en la que Remo cruzó el límite sagrado de la ciudad y en un arranque de ira, Rómulo lo mata a su hermano. En este caso se ve cómo la ira puede desencadenar el odio. Es mucho más común de lo que pensamos y de lo que nos gustaría, lamentablemente. Es bueno que más o menos hayamos evolucionado de la ley del ojo por ojo o la venganza en sí. Pero internamente, ¿acaso evolucionamos? Porque es seguro que alguien de acá en algún momento haya resentido a otra persona por haberse peleado o algo similar. Es algo natural, pero el tema es cómo se reacciona a ese impulso. Si tuviera que hablar de cada caso de violencia causado por un resentimiento o un arranque de ira, no te pararía de hablar. Y si me dieran una moneda por cada caso, yo ya sería millonario. Pero esto muestra algo atado a todos estos casos que es la peor forma del odio, la deshumanización, cosificación e intolerancia de lo distinto. En este país diría que es bastante común, siendo que, aunque sea polémico hablar de política, es común, más de lo que debería, el considerar a los opositores políticos como algo no humano. No solo es en la política, pero en general, cuando se llega a ese nivel de odio,
Lo que pasa es que lo que odiamos, sea una persona incluso, lo dejamos de ver como algo humano. Pasa a ser una cosa a la que le deseamos el mal, la queremos hacer desaparecer o incluso sentimos que es correcto dañarla o querer deshacernos de ella. Y ese sentimiento puede ir a cosas que escapen del control de uno o incluso a animales o a otras personas. Y lo más terrible de estos casos es que los últimos mencionados suelen ser los que más salen afectados. Porque uno puede odiar la lluvia, pero no le puede hacer nada para desquitarse. Pero un animal o otra persona no es incapaz de ser afectado. Este odio además se puede expresar de manera simple, con insultos, o puede escalar hasta violencia descontrolada e inconsciente. Algunos pensarán que el odio siempre es justificado, pero a veces no es así. Algunos odian con un gran fervor a otros por una leve perjudicación, pero en la percepción del que fue dañado se considera algo grave. Los peores casos son en los que se odia a alguien que realmente no le hizo nada al otro, por nada que por lo que merezca ser odiado. Y a la vez esta gente llega a repudiar a quienes los odian porque los dejan de lado o los marginan. A su vez, hay algo que no muchos se dan cuenta, pero es de que el odio también puede ser una herramienta. Ya sea por motivos personales o por poder, el odio históricamente fue la herramienta que algunos usaron para cumplir sus propios objetivos. Desde la época de la conquista de América o de la esclavitud hasta el siglo XX o los tiempos modernos, hubo grupos y personas que pudieron aprovecharse del odio para sus objetivos, ya sean los reinos o naciones europeas que esparcían odio sobre los nativos de América y África, aprovechándose de lo peor de sus culturas con tal de justificar la matanza y explotación de los recursos, significando la muerte de otros pueblos solo por tener una cultura distinta, o incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y los nazis se aprovecharon del creciente antisemitismo que había en Europa y en particular en Alemania, con tal de ganar poder y después provocar el Holocausto. Incluso a día de hoy, la gente puede aún usar el odio con tal de alcanzar las metas que busquen, pudiendo apuntar a otro como el blanco del odio de los demás. Sabiendo eso, yo creo que usamos la palabra odio de manera muy ligera, considerando que muchas veces decimos que odiamos a alguien, refiriéndonos a un ligero desagrado o molestia por esa persona. Además, hoy estamos muy acostumbrados a hablar de haters en redes sociales y está naturalizada la cultura del odio. El atacar y hablar mal de otros a través de un perfil es bastante común. Es porque el internet nos dio muchas cosas, algunas buenas y otras malas, pero lo que es seguro que nos dio fue darnos en bandeja de plata una herramienta perfecta para odiar a otro y decir lo que queramos escondidos y seguros detrás del anonimato de las redes. Lo peor es que además permitió crear un campo de odio hacia otros. Esto es porque no solo las redes te dan el anonimato, te permiten globalizar lo que sea que postees si logras llamar la atención de la gente. En la vida real, el esparcir razones para odiar a otros puede estar más limitado, pero en redes uno puede ser capaz de hacer que miles o millones de personas te odien si logran divulgar lo que quieren decir. Es peor considerando que cuando se llega a ese punto, los insultos se pueden transformar en acoso, y en los casos más extremos pueden afectar nuestra vida cotidiana o nuestra salud mental. Porque aunque muchas veces el odio en redes puede quedarse ahí, algunos están envalentonados por el anonimato y algunos llegan al extremo y mandan amenazas, incluso llegando a desear la muerte o peor, actuar para que realmente te afecten en tu vida diaria o te lastimen en realidad. Estudios pospandémicos mostraban que muestran que 1 de cada 2 personas sufrieron de hate en las redes sociales. Y ese odio solo se amplificó durante la cuarentena porque la comunicación se quedó atada a la virtualidad. Y la solución no es tan sencilla como apagar la pantalla, porque a uno le puede afectar en la realidad, y algunos sienten que si no tienen las redes, no tienen una vida. Hay gente que gran parte de su vida está almacenada en una pantalla o en la red, y puede que sientan que ahí son felices y que ahí pueden vivir de manera plena. Y el que te ataquen ahí se siente como si te atacaran en la realidad, o como si atacaran tu lugar seguro. Y aunque ese odio en redes se puede justificar,
puede llegar a límites que sobrepasan lo que se considera correcto y afectar a gente que realmente no merece sufrir algo así. A veces se puede terminar atacando a un inocente con difamaciones o mentiras, y el daño llega a puntos de no retorno a veces. Y todo eso es triste, me deprime incluso, ver que hay gente que llega a tales extremos por odiar a otros. Aunque sí, hay gente que yo describiría como mala gente, por no usar otras palabras, que se merece que las odien. Gastar energía y tiempo en el odio es un desperdicio. Tomando un pequeño desvío, piensen en esto. Nuestras vidas son cortas en el gran esquema de la vida. Estamos en este mundo un rato y después nos vamos. Y generalmente nunca sabemos cuándo o cuánto vamos a estar acá. Piensen entonces. ¿Quieren que cuando recuerden las cosas que hicieron con su tiempo de vida recuerden todo el tiempo y energía que gastaron, por no decir desperdiciaron, en odiar? Yo al menos no. El resentimiento es un veneno, y es algo que te quita tiempo y trae mucho dolor a quien lo siente y incluso a quienes son los destinatarios de ese resentimiento. Les doy una recomendación que yo mismo tengo que intentar considerar, es que no malgastemos nuestras vidas en el odio. No nos lastimemos a nosotros mismos por odiar. A veces es necesario soltar el resentimiento, lo que no significa vivir sin sentimientos o dejar que nos pasen por encima. Pero sí que a veces hay que ser más compasivos, o al menos no mostrar ese odio ni gastar tiempo en eso. Y es mejor usarlo en lo que nos haga felices, o lo que sepamos que no nos vamos a arrepentir o sentir mal de haber hecho. Muchas gracias.